Buenos días a todos, señoritas y caballeros. Hoy, martes 7 de julio del 2020, les voy a compartir el desafío 2 de lo que nos tiene contemplado el Ministerio de Educación para poder hacer las actividades en este día. En la actividad de hoy que nos pide la ficha pedagógica para Educación General Básica Superior va a ser la redacción del propósito y la lista de objetos, observación y estudio. Esto comprende la ficha pedagógica desde la página número 6 hasta la página número 9. A continuación, compartiré con ustedes mencionada información con la finalidad de ir compartiendo lectura, análisis, comprensión de lo que estamos nosotros actualmente trabajando. Vemos la redacción del paso número 2. El momento de escuchar esa palabra, ver esa palabra redacción, nosotros debemos en algún momento redactar. Redactar es escribir. Escribimos los propósitos de la lista de observación y estudio. En nuestro día anterior realizamos una actividad que se llama cuaderno de trabajo. Ahora vamos a seguir continuando en nuestro plan de trabajo. Nos dice la interacción entre la naturaleza y el ser humano. ¿Ya? Esto lo escribió Luis González Alcaraz. ¿Ya? La relación de los seres humanos con la naturaleza es interdependiente. Como les decía, aquí la relación de los seres humanos con la naturaleza es interdependiente. En muchos de los recursos y servicios que la naturaleza provee, la vida que hoy conocemos como especie sería impensable. Incluso el estilo de vida moderno sería inconcebible. En sus soportes naturales, el aire limpio que necesita para respirar, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos, el combustible que requiere que los vehículos en los que nos movilizamos, una diversidad de producción a los destinos de nuestros recursos económicos del mundo natural. En la primera parte o el primer párrafo de esta actividad, nosotros podemos observar aquí y podemos escuchar también sobre lo que nos envuelve con la naturaleza, lo que nos conecta con la naturaleza. Es decir, todo lo natural regresa a lo natural. Nos dice también que hay un soporte natural, el aire limpio que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos también, el combustible que requiere un vehículo. El ser humano necesita siempre un combustible. Ese combustible es el alimento. ¿El alimento de dónde proviene? Proviene de la madre naturaleza. El alimento proviene también de unos lugares que sean de pureza, que sean como los páramos, que vienen las hortalizas, las legumbres, las frutas. También las regiones tropicales también producen diferentes tipos de recursos. No obstante, a pesar de nuestra relación de interdependencia con la naturaleza, los desafíos que como sociedad enfrentamos para garantizar relaciones armónicas
equilibradas entre el mundo natural y social. Son todavía enormes. De hecho, la comprensión de este vehículo indisoluble constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar la sustentabilidad de los sistemas económicos y la sociedad, más aún para garantizar la subsistencia de todas formas de vida en el planeta. En estos siguientes dos párrafos pequeños nos comenta de que hay una interdependencia. Nosotros somos interdependientes de la naturaleza. La naturaleza también depende de nosotros y debemos cuidarla también. El desafío como sociedad. La sociedad no la conforman solo los estudiantes, también nos conforman los representantes, la conforman el pueblo en general, el planeta en general. Y esos son vínculos que van a ayudar a garantizar la subsistencia. Si yo cuido el planeta, yo doy ejemplo de cuidar el planeta, nosotros ¿qué debemos hacer? Ser ejemplo, ser portavoces de cuidar el planeta, no arrojar basura en los ríos, no contaminar diferentes lugares en las cuales por donde las personas pueden transitar libremente. También nosotros vemos en los siguientes párrafos que nos dice a continuación. En las sociedades industriales modernas, el ser humano suele pensar como un sujeto separado de la naturaleza, de cómo que ésta existe básicamente como un depósito para proveer los recursos que satisfacen las necesidades humanas. En tal contexto, resulta entendible que muchas personas no conciban fundamentalmente como consumidoras y poseedoras de recursos, no tanto como sujetos con responsabilidades frente al mundo natural, y como una pieza que forma parte del ecosistema planetario. En esta última parte de la lectura, de esta página, nos comenta de que las sociedades industriales, los países más desarrollados, el ser humano suele pensar que son separados de la naturaleza. Si bien es cierto, Ecuador es un país tropical, que por donde nosotros caminemos encontramos árboles, encontramos césped, encontramos vegetación. En países industrializados, que no voy a decir los nombres, viven encerrados en una cápsula, se puede decir, y su entorno solamente es asfalto o su entorno solamente es cemento. Y para decorar utilizan plantas, pero no naturales, sino artificiales, para ambientar un lugar al cual no lo pueden encontrar ellos. Tal vez nos remontamos a unos 50, 100 años atrás y había más vegetación que ahora hay. Ahora la deforestación ha causado grandes problemas. Incluso hay bosques protegidos, pero se puede decir que muchas personas lo siguen explotando. Pero eso vamos a hablar después, en otra clase. Seguimos con la lectura. En la parte de aquí nos dice, además, el desconocimiento de que son las relaciones sociales de producción y consumo con las que se encuentran en el eje de las causas que originan la crisis ambiental contemporánea, y no solo los límites físicos, el sistema Tierra constituye otra barrera para avanzar hacia la mayor sintonía entre el ritmo de degeneración, recuperación de naturaleza y los intereses y necesidades humanas. El informe Planeta Vivo 2016 que publica el Fondo Mundial de la Naturaleza, sus siglas en inglés WWF, subraya que en el 2012 se necesitó la biocapacidad de 1.6 tierras para suministrar los recursos y servicios naturales que los humanos consumieron este año. Además agrega que la naturaleza y los servicios que le presta a la humanidad están expuestos a peligro creciente y que el futuro de muchos organismos vivos está en lo entredicho. Lo que yo les acabé de decir nos dice que la naturaleza se siente en peligro, está acechada. Cuando comenzó la pandemia, muchas de las personas, miles de personas,
Nos confinamos en nuestros hogares, al igual que lo estamos todavía. ¿Y qué sucedió? La naturaleza comenzó a resurgir. ¿Qué pasó con la naturaleza? La naturaleza dio otro giro. Las especies salieron de sus lugares primitivos y llegaron a las ciudades. También podemos decir que lo natural siempre va a avanzar, siempre va a seguir adelante, a pesar de que haya muchos problemas en los cuales el ser humano sea el causante, pero la naturaleza, podemos decir los creyentes en Dios, es una creación que no se la va a poder destruir. Por más que contamine, siempre va a haber una oportunidad para que la naturaleza siga adelante. Y tal vez esta pandemia de alguna manera ayudó a que se restablezca la capa de ozono, a que no haya mucha contaminación, a que las personas no compren muchos insumos producidos del petróleo. Recuerden que el petróleo sale de nuestra tierra también. A continuación, nos dice también en esta lectura que estábamos, la compartiré para que sigan también la lectura y de esta manera podemos comprender un poquito mejor, ¿ya? Nos dice: estos datos resultan un indicador sumamente significativo para ilustrar cómo los niveles de consumo humano no se encuentran para nada determinados por las condiciones biofísicas del planeta o por la satisfacción de necesidades inmediatas, sino que se encuentran mediados por símbolos, normas, valores e intereses creados socialmente. Es por ello que se puede decir que la crisis ambiental contemporánea es una crisis de origen social. Es verdad lo que nos dice esta lectura, que todo esto tiene que ver con la parte social también, porque siempre alguien quiere suplir una necesidad. El que tiene una bicicleta en algún momento quiere tener una motocicleta. Y así puedo decir de que el que tiene una moto después llega a tener dos motos. Y con esto el ser humano se hace consumidor de un mercado que le ofrece diferentes artículos para mejorar, se puede decir, la movilidad. Pero ¿a qué costo? Un ejemplo, cuando tenemos un vehículo tenemos que cambiar el aceite. El aceite también le debemos poner diferentes tipos de lubricantes o líquidos que nos van a ayudar, combustibles, se utilizan neumáticos, sea un automóvil, sea una bicicleta, sea un carro, un avión, igual se utiliza, porque esto es lo que hace que esto trabaje de una forma normal. Es decir, en la bicicleta se necesita también una llanta para que pueda circular. Claro que es más ecológica la bicicleta. En cambio, en un vehículo, cada 3 meses hay que estar cambiando las llantas. Me refiero a los vehículos de transporte público porque pasan revisiones, consumen más, botan más smog. Pero de eso se trata esto de aquí, de hacer conciencia y de ver cómo nosotros podemos revertir este mal que afecta al mundo entero, no solamente a la sociedad, al mundo entero. Así que, y no solamente a la población en donde nosotros nos desarrollamos. Aquí nos dice también en esta lectura que incluso desde una perspectiva social resulta claro que distintos individuos, comunidades o grupos poseen diferentes concepciones sobre el mundo natural. En consecuencia, se relacionan de manera diversa con el entorno biofísico que la Tierra provee. Dicha perspectiva resulta sumamente útil para conocer las matrices culturales, económicas o políticas que definen la relación de los seres humanos con la naturaleza, pues la aproximación de uso de recursos alrededor del mundo es sumamente diferenciada y desigual. En la última parte de la siguiente página nos dice: el World Social Science Report del 2016, publicado por la UNESCO, subraya que en 2015
el 1% de la población mundial concentrada en sus manos casi la mitad de la riqueza poseída con el conjunto de las familias del planeta. Asimismo, señala que las 62 personas más ricas del mundo poseen por sí solas tantos bienes como la mitad más pobre de la humanidad, que supera los 7.000 millones de personas, es decir, el poder de los seres humanos para degradar a nuestro mundo y en todas las formas de vida que se encuentran terminando con una diversidad de factores que deben ser identificados, ponderados y cuando se busca contribuir a una sociedad sustentable. Aquí nos habla de pocas personas que tienen mucha riqueza. Tal vez estas personas que tienen mucha riqueza la han tenido a costa de la naturaleza, a costa de explotar un mercado en el cual afectan a otros. Tal vez estas personas en algún momento eh, pudieran contribuir con estudios, pudieran contribuir con investigaciones, con maneras de cómo revertir este problema que tiene la sociedad. Porque nos dicen también en un estudio que en el año 2050 va a haber un problema que se va a suscitar de acuerdo a la explotación que tenemos nosotros sobre los recursos que nos da la naturaleza. Va a haber más contaminación. Y por eso son estas clases, para crear conciencia. El Ministerio se ha propuesto en que trabajemos con sus familiares. No solamente esta educación es para el estudiante, también es para el familiar. Mucho ojo, amigo representante, amigo que observa este video, la cuestión es hacer conciencia y ver cómo podemos cambiar, cuál va a ser nuestro aporte, cuál es el granito de arena que vamos a dejar cuando ya nosotros no estemos en este planeta. Y para terminar, vamos a hablar de los últimos párrafos que tengo. Nos dice: no obstante, en muchos campos de la vida social, política, económica, cuando se piensa en alternativas o acciones para armonizar las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, todavía prevalece una visión técnica que desconoce o ignora las dimensiones simbólicas, económicas o políticas de la crisis ambiental. En definitiva, el carácter socialmente construido de los modos como las personas, grupos, comunidades o instituciones se relacionan con su entorno local y global. Aquí el último párrafo. Terminamos con la incorporación de la interdependencia del mundo natural, social, así como el carácter social de la crisis ambiental, que constituye un desafío que es necesario para superar y garantizar la supervivencia de los ecosistemas, especies del planeta, incluyendo a nosotros los seres humanos. Tenemos un pequeño resumen de estos dos últimos párrafos y leemos que nos dice al iniciar el párrafo, parte superior, en muchos campos de la vida social, política y económica. Es decir, se encuentra en todo lugar, en todo ámbito. Como un ejemplo les voy a poner con este marcador. Este marcador es nuestro lugar a donde habitamos. Si nosotros solamente cuidamos la primera parte, ¿qué va a suceder con la parte más grande? Va a quedar deteriorada, se va a secar. En este caso, el marcador, si lo dejo yo sin su protección, sin su tapa, se seca. Eso es lo que sucede cuando no se le pone asunto a lo que realmente necesitamos poner mucha atención. Los políticos deben crear conciencia, hacer políticas públicas para que podamos nosotros cuidar mejor a nuestro planeta, para que no sea muy explotado, para que no haya demasiada contaminación. Hay lugares que la contaminación es fatal porque uno se enferma. Los que más sufren son los niños. Las personas no son aseadas, también puedo decir, en muchos lugares. A veces la pobreza se la confunde con, con la con la voluntad de no hacer, de no tener limpio un lugar, de no estar aseado. Es decir, el aseado pues comprende todo nuestro entorno, en este caso que estamos hablando. También aquí nos dice que hay alternativas para armonizar, hay alternativas. Hay también la Organización de Naciones Unidas, tiene 17
ejes en los cuales ellos están promoviendo esto de aquí. Conjuntamente con muchos países del mundo se está trabajando. También debemos tener una visión técnica sobre lo que nosotros vamos a realizar. Una visión técnica hacia dónde va la educación también, porque esto es parte fundamental. Y también se incorpora la interdependencia del mundo natural y social. Es decir, desde el que vive en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, hasta los que vivimos en unos pueblos pequeños. En el caso mío, yo vivo en Naranjito, provincia del Guayas, de un cantón de pobladores de alrededor de unos 7.000, unos 10.000 por allí. Pero por donde nosotros pasemos hay vegetación. Nosotros tenemos sembríos de diferentes cultivos. Nuestros agricultores siembran caña, siembran cacao, siembran frutas tropicales, se las lleva a otros países como el banano, también se llevan a otros países frutas también como los mangos, es decir, hay bastante exportación también por este sector, netamente agrícola. Por lo general, las grandes metrópolis viven de los pueblos pequeños. Es decir, nuestro pueblo es el que alimenta a diferentes ciudades. De nuestro pueblo sale gran producción de piña también. De nuestro pueblo sale gran producción de naranjas. Pero de eso se trata, de que el mundo nos da, la tierra nos da. Y los agricultores sirven también, hacen su compromiso de seguir sirviendo, de seguir viviendo. No puede haber sociedad si no hay agricultores. No puede haber sociedad si no hay alimentos. Es decir, necesitamos siempre uno del otro. Y debemos cumplir con las cosas que nos piden para tener un mejor lugar a donde vivir. Y para terminar, aquí tenemos una fuente que nos dice de dónde viene esta actividad, de dónde viene, qué hay que hacer al finalizar de leer esta primera lectura en este día que tenemos. Nos dice, responde las siguientes preguntas. Las preguntas a partir de la lectura del texto anterior. En la primera viñeta de color verde nos dice, define con tus propias palabras el significado de interdependencia. Lo hablamos al momento de compartir la clase. La interdependencia, podemos decir que el ejemplo del agricultor, el que vive en las grandes ciudades, depende del agricultor también, pero hay una interdependencia. ¿En cuál? En que uno depende del otro. La interdependencia va a eso. Es como una fusión, como una parte fundamental de la sociedad, en la cual debe haber dos partes. La parte que envía, la parte que recibe un mensaje, en este caso sería un producto. Ahora, explica por qué el autor afirma que el ser humano suele pensar como un sujeto separado de la naturaleza. El ser humano a veces podemos ir dando unas pautas, unas pistas para que puedan ir desarrollando en su cuaderno de campo la siguiente viñeta que nos dice, explica por qué el autor afirma que el ser humano suele pensar como un sujeto separado de la naturaleza. Puedo decir que para dar una pauta, una pequeña explicación, el ser humano a veces hace sus actividades y no ve que afecta en este punto a la naturaleza. Es lamentable decirlo, pero no solo en mi cantón, en muchos lugares, muchas personas consumen productos. Puedo decir, yo tengo aquí una bolsita con unos productos. Llegará un momento en que esta fundita ya no la vaya a utilizar, pero no por ese hecho de que ya no la voy a utilizar, la voy a arrojar, la voy a tirar, al igual que un cartoncito que tengo de la iluminación, lo voy a arrojar. Es decir, todo esto se lo puede reutilizar. Este cartón se lo reutiliza, estas fundas también, para que se descompongan estas fundas tienen que pasar muchos años. Es decir, estamos afectando a la tierra también nosotros. El ser humano debe pensar cómo no afectar a la naturaleza. Nosotros nos servimos de la naturaleza, pero no vemos nosotros cómo resarcir o cómo hacer para poder realizar una actividad en la cual vayamos a ayudar a nuestra madre tierra, como dicen nuestros hermanos indígenas, Pachamama.
La tercera viñeta dice, describe dos ejemplos que ilustran las crisis ambientales que vive nuestro planeta. Solo ejemplos, solo dos ejemplos. La crisis que vive, nos dice, la crisis ambiental que vive en nuestro planeta. Yo hablé antes también de las grandes industrias. Ese puede ser un punto. Y otro punto importante en la tercera viñeta, la crisis ambiental. Recuerden que cuando había el confinamiento por el COVID-19, nos encerramos en nuestros domicilios, en nuestros hogares, en nuestros apartamentos, en nuestras casas, en nuestras fincas, no podíamos salir. ¿Qué sucedió con la naturaleza? La naturaleza fue intacta, no se la tocó, y ella siguió su curso. Es decir, mire cómo esta pandemia ayudó también al ser humano, a ciertos puntos, a cuidar nuestro planeta, ¿cierto? Y para la última viñeta nos dice cuál es la relación entre medio ambiente y el desarrollo de las sociedades humanas. ¿Cuál es la relación? Para que exista un ejemplo, el medio ambiente debe haber una relación con la sociedad humana. Pues debemos darnos la mano, estrecharnos la mano simbólicamente con nuestra naturaleza. Es decir, esta clase va inducida a que creemos conciencia, queridos estudiantes, queridos representantes, para tener una mejor sociedad. Tal vez los que pasamos de 30 años como profesor, estamos ya en una etapa un poquito más madura, pero somos nosotros quienes necesitamos enviar este mensaje a los jóvenes. Mañana los jóvenes serán los futuros padres, los futuros profesionales, y si no tenemos unos futuros padres con bases sólidas en que puedan ayudar a nuestro planeta, que puedan ayudar a nuestra sociedad, vamos a fracasar. Es decir, esa relación que vamos a hacer entre el medio ambiente y el desarrollo de la sociedad va a ser de nuestro pensamiento, cómo nosotros vamos a ser capaces de poder cumplir con nuestro deber. Y después nos dice, en la parte de aquí, después de haber pensado entre la relación del medio ambiente y la vida de los seres humanos, te invitamos a escribir un propósito en tu cuaderno de trabajo. Aquí vamos a escribir un propósito en nuestro cuaderno de trabajo y en la primera página del cuaderno que ya creaste, en un párrafo, explica en qué consiste la interrelación de la naturaleza y por qué es importante para las personas comprender esas conexiones con tu entorno. Recuerda, un párrafo está compuesto de una idea principal. La idea principal es la que nos pide el documento. ¿De qué estamos hablando? Del medio ambiente. Esa va a ser la idea principal. La idea principal, y va a haber varias ideas secundarias que pueden ser explicaciones que amplíen con el tema, argumentaciones que persuadan sobre la validez de la idea principalmente y ejemplos que demuestren la aplicación del tema. ¿Ya? Vamos a hacer nuestro párrafo, nuestra idea principal, nuestra idea secundaria. Todo eso vamos a hacer un conglomerado, un párrafo de unas 5 líneas, 6 líneas, basta. Y la idea es que usted tenga un punto de partida que pueda canalizar sus ideas hacia el documento. Va a decir, licenciado, sí la sé, pero la idea es que usted las desarrolle y las vaya escribiendo en su cuaderno. Y luego las va organizando y puede hacer un borrador y la pasa después en el cuaderno que hemos hecho ayer, en el cuaderno de campo. Una vez que haya escrito tu propósito, deja un espacio para que puedas hacer una lista de organismos, fenómenos y fenómenos naturales que vas a observar, a describir en tu cuaderno. ¿Ya? ¿Ya? Y en la última parte nos va a hablar sobre los fenómenos naturales, y aquí nos dice, si quieres tener más información sobre cómo escribir un párrafo, te recordamos que consultes la página 160 del texto de lengua y literatura de octavo año básico. Ahí nos va a dar la pauta cómo escribir un párrafo. Toda investigación se define claramente con el estudio. Para estudiar la interrelación entre los seres vivos y el entorno del ser humano, define qué objetos naturales vas a observar para identificar cómo se relacionan. ¿Para qué? Te presentamos un científico alemán conocido muy bien en nuestro país. Cuando nos visitó, realizó observaciones con el propósito de descubrir las relaciones que existen entre la naturaleza y los humanos. ¿Ya?
Y también aquí nos habla sobre la dimensión cultural, pero ya va cambiando el tema. Lo que vamos a hacer nosotros es el párrafo que nos va a realizar, que vamos a realizar previo a la lectura del análisis que hemos hecho. Y terminamos con esta lectura. Esta imagen es de Alexander Humboldt. Eh, Humboldt fue una persona muy importante porque este científico alemán hablaba que utilizó muchos cuadernos de campo para describir lo que vivió aquí en nuestro planeta. Pero para cumplir, para cumplir con esta actividad, vamos a hacer eh, una pequeña recapitulación sobre lo que vamos a realizar. Ponemos las viñetas en nuestro cuaderno y comenzamos nuestra actividad. Así que alguna duda, alguna consulta, lo pueden hacer mediante las redes sociales y estaré gustoso de responderles por nuestro grupo de WhatsApp a mis estudiantes, y también este video lo colgaré en la página de YouTube para que lo puedan observar las veces que puedan hacerlo y de esta manera lo puedan cumplir con la actividad que se ha planificado para hoy. Eso ha sido todo, un abrazo, se lo estima mucho, pronto nos volveremos a ver, quédense en la casa chicos, muchas bendiciones. Nos vemos hasta un próximo video, una próxima clase, ¿ya? Chao, chao.